Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Magdalena Veronesi, soy kinesióloga, especialista en cuidados críticos y crónicos. Gracias a Cris, al licenciado Benay, que es un gran amigo. Bueno, la idea hoy es hablar de pacientes neuromusculares, que son una clase, iba a decir una especie, una clase de pacientes muy particulares. Eh, a nivel domiciliario o a nivel de la clínica tenemos dos mundos de pacientes muy distintos, que son los obstructivos crónicos y los neuromusculares. Son distintos tanto en su terapia como en su parte psicológica y hasta cognitiva, ¿sí? Tienen los dos pacientes son muy demandantes para tenerlos como pacientes, son muy demandantes, muy posesivos del kinesiólogo, o del médico al que tenga más confianza, cada uno por sus distintas formas, pero son muy posesivos. Entonces, uno como kine en estos pacientes que son crónicos, que son patologías que estamos mucho tiempo con ellos, más los pacientes neuromusculares, en los cuales vemos más que nada todo el decaimiento de su calidad de vida, porque llegamos hasta verlos ventilados en sus domicilios, o también llevarlos a una institución para su final, y si están en su casa, verlos ventilados y también estar trabajando con el buen morir. O sea, el kine en estos pacientes neuromusculares trabaja al inicio en la rehabilitación, en poder mejorar su calidad de vida o tratar de mantener su calidad de vida. Luego cuando se empeora, bueno, qué ventilación mecánica o qué asistencia mecánica le voy a dar a ese paciente, y cada vez lo voy a ir complicando más, o sea, voy a necesitar una complicación, más asistencia, porque el paciente se complica, y luego ya voy a tener que elegir o ver qué dispositivo de ventilación va a ser para soporte vital. Finalmente, luego voy a tener que pasar ya a hablar y a estar en un equipo de muerte digna. Entonces, bueno, el kine también pasa por distintas facetas, que hay que estar también capacitados como kines, como colegas, para eh, ver todo ese y estar sabiendo lo que va a pasar, ¿no? Siempre tenemos que estar adelante y sabemos cuál va a ser el final de ese paciente, totalmente opuesto al paciente obstructivo crónico, pero bueno, vamos a ver este paciente neuromuscular, que son pacientes eh, muy lindos también, tienen todos sus atractivos. Bueno, a mí el paciente crónico me gusta. Así que bueno, vamos a compartir las diapositivas, así podemos empezar a hablar. Muy bien. ¿Estamos? Ahí. Muy bien. Bueno, estos pacientes neuromusculares, ante todo le quiero agradecer al colega Pablo Gross, que me facilitó varias de estas diapositivas y también de sus conocimientos, ¿sí? Así que bueno, el paciente neuromuscular. Los principales objetivos de la enfermedad neuromuscular, o sea, cuál va a ser el objetivo que vamos a tener nosotros como kine, es evitar la hipoventilación, porque van a tener hipoventilación, tener un buen manejo de secreciones, y finalmente la elección de cuál va a ser el mejor soporte ventilatorio o mejor soporte de presión positiva, porque esa presión positiva puede ser eh, en ventilación no invasiva con una máscara, o puede ser con una traqueostomía. Las enfermedades neuromusculares, según el nivel de lesión, también va a depender mucho el tipo de paciente neuromuscular que tengamos, cuál va a ser su historia con ese paciente. Entonces, si tenemos pacientes neuromusculares por lesión a nivel medular, puede ser un trauma, en un paciente TEC, ¿no? De traumatismo craneoencefálico, que encima además tiene una lesión, una sección o una compresión a nivel de T8, C3, ¿sí? Una poliomielitis, una necrosis lateral hemorrágica, una seringomelia.
Si son de los nervios motores, puede ser una neuropatía periférica, un síndrome Guillain-Barré, que son esta patología, igual que el TEC y el ELA, son patologías muy comunes que tenemos en las terapias intensivas y que luego pasan a las clínicas de rehabilitación y pasan luego a un domicilio. Después tenemos, sí, alteraciones de la placa neuromuscular, una miastenia gravis, botulismo. No es tan común el botulismo, pero hay en día todavía pacientes que podemos encontrarlos. Músculos, podemos tener distrofias, miopatías, y dentro de estas enfermedades neuromusculares tenemos la polineuropatía del paciente crítico, que hoy en día, con estos pacientes COVID que entran en ventilación mecánica, en la cual los pseudoanestesiamos y le hacemos un bloqueo, un relajante muscular total, estamos teniendo polineuropatías, ¿sí? Muy importante ese paciente crítico, que luego van a pasar a una clínica de rehabilitación y veremos ahí cuánto se pueda rehabilitar y finalmente podrán ir a la casa. Yo voy a hablar más que nada de dos patologías o tres patologías en las cuales yo he tratado más y los que veo más, tanto en las clínicas de rehabilitación como a nivel domiciliario. Uno es el síndrome de Guillain-Barré. Es un concepto que abarca un grupo de neuropatías autoinmunes, desmineralizantes. A ser autoinmunes también están muy asociados hasta ante un proceso de estrés, ¿sí? Esta neuropatía periférica con inflamación perivascular e infiltración celular frecuentemente afecta la vaina de la mielina. El proceso se dispone en parches. En los casos más severos se ha observado daño axonal un 5%, en un curso clínico prolongado y recuperación incompleta. No he visto pacientes con síndrome de Guillain-Barré con una recuperación total, ¿sí? Siempre han tenido falencia finalmente, más que nada en los miembros superiores, más que nada a nivel distal. El 70% de los pacientes refiere a un proceso infeccioso en los días previos al comienzo de la debilidad muscular. Siempre, si uno hace un buen interrogatorio, va a ver que algo pasó antes del día que apareció en la clínica, ¿sí? Con ese proceso. Un proceso respiratorio, un proceso entérico, un herpes, que a muchos pacientes ya ante un proceso de estrés, aparece el herpes, y si ese estrés supera el metabolismo de ese paciente, ese herpes va a ser tan importante que va a terminar en un Guillain-Barré. Bueno, en un paciente con HIV, un paciente inmunodeprimido o ante una vacunación también. Es la causa más frecuente de parálisis generalizada aguda y capaz de provocar insuficiencia respiratoria. Todos los Guillain-Barré que yo he visto han tenido un comienzo rápido, una evolución rápida y finalmente con una alteración del diafragma, ¿no? Que es lo que va a ocasionar que terminen ventilados. La debilidad distal de miembros inferiores es con ascenso simétrico que llega a comprometerse los miembros superiores, tronco, pudiendo progresar hasta una cuadriplejía, ¿sí? Y encima el paciente está lúcido, está viendo que le está pasando eso. Entonces es un trastorno cognitivo importante. Se caracteriza por un dolor lumbar y de los miembros inferiores muy intenso y se acompaña obvio de hiporreflexia y arreflexia. Y hay falta de coordinación. El paciente quiere mover las piernas, quiere poder sentarse y no coordina esa praxia. En presencia de parálisis facial se asocia con paresia de los músculos cervicales con signos marcadores de compromiso respiratorio inminente. A ver, sabemos como regla que la debilidad de los músculos elevadores de los hombros o de los flexores del cuello es indicador de debilidad diafragmática. A ver, nosotros, sabiendo cómo viene la patología, vamos a esperar que el paciente no pueda elevar los hombros o que no pueda flexionar la cabeza. Ya cuando el paciente comienza con un ascenso rápido de esta debilidad, desde miembros inferiores a miembros superiores,
ya está, avancemos, apurémonos, ventilemos a este paciente, no lleguemos a que haya debilidad diafragmática, porque si entra a una ventilación con debilidad diafragmática, sabemos todo lo que nos va a ocasionar, lograr una buena ventilación y lo que nos va a ocasionar un winning de este paciente. Va a ser un winning prolongado, dificultoso. La afección respiratoria es un 30% de todos los Guillain-Barré. De esos, el 5 al 15% fallecen, porque a veces la afección es tal que la ventilación mecánica no nos permite poder mejorar su ventilación, ni tampoco esta patología permite que la parte médica tampoco pueda tener un buen cumplimiento entre su terapéutica. La esclerosis lateral amiotrófica es otra patología que lo vamos a ver en muchas clínicas de rehabilitación, lo vamos a ver a nivel domiciliario. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta a los nervios motores ubicados a médula espinal, tronco y cabeza. A veces puede empezar a nivel espinal y tocar bulbo posteriormente, o es ser inicialmente vulvar. Según donde comience, va a ser la alteración que nos va a ocasionar esta esclerosis lateral amiotrófica, y también, por ende, cuánto va a ser el tiempo que disponemos para poder rehabilitar o poder mantenerlos en una buena condición humana, y también saber cuándo va a ser su estado de muerte digna, ¿no? Se asocia a un síndrome de neurona motora piramidal y una de neurona motora periférica. El comienzo, como dijimos, puede ser vulvar espinal o puede ser mixto en algunos casos, entonces ahí se nos complica y se nos acelera un poco más el proceso. Generalmente comienza como un síndrome de motoneurona inferior, con atrofia, debilidad distal, asimetría. Puede progresar y afectar músculos de los pares craneales como el séptimo, décimo, onceavo o el 12 par. Hay disminución del número y aumento de amplitud y duración de los potenciales de unidad motora, ¿sí? Todos estos pacientes siempre tienen electromiogramas establecidos. La tercera característica de los ELA es atrofia muscular, signos piramidales y fasciculaciones. Es muy importante tener esto en mente, porque también tenemos que explicárselo al paciente que va a poder sufrir estos signos o síntomas, ¿sí? Porque está en esta triada, ¿sí? Para que también no se asuste y saber también cómo ayudarlo y enseñarle qué hacer en esos momentos. La enfermedad neuromuscular siempre va a tener compromiso ventilatorio, eso es algo general, ¿sí? Las causas posibles de falla respiratoria, si nosotros nos centralizamos más que nada todo lo que es la parte neuronal, tenemos que si se afecta la parte de médula puede ser por infecciones, por un sangrado, un trauma, una seningomelia, drogas, ¿sí? Si nos pensamos a nivel de la espina, ¿sí? Del cordón espinal, puede ser una sección, ¿sí? Una poliomielitis. Si nos vamos a nervios puramente va a ser un Guillain-Barré. Si nos vamos a los músculos puede ser una miastenia gravis, una distrofia muscular. Y también tenemos, si nos vamos a lo que es la carga torácica, ¿sí? Vamos a tener la obesidad, una cifoescoliosis, en la cual ahí, además de ser un paciente neuromuscular, tengo además una carga elástica en la cual voy a tener una cifoescoliosis, una obesidad, por lo tanto voy a tener otra resistencia más que vencer. Y si encima también tengo obstrucción de las vías aéreas, se me complica un ELA o un Guillain-Barré más un EPOC o un obstructivo crónico de flujo aéreo. Voy a tener que trabajar las dos patologías. Y también, si además tengo las tres patologías, un Guillain-Barré, obesidad y obstrucción de la vía aérea. Sería un combo perfecto para poder atacarlo en todos los tratamientos kinésicos. Las enfermedades neuromusculares, según su evolución, tenemos que, bueno, de horas a años, ¿sí? La polio puede durar hasta más de 30 años, hay pacientes todavía
Hay una paciente todavía en el Ferrer que está con poliomielitis, ¿sí? Obvio que cuanto más grave es la patología, o cuanto más ataca la parte vulvar o ataca la distrofia muscular a nivel diafragmática, va a durar menos tiempo, ¿sí? Y obvio que cuanto más tiempo perdure esa paciente o cuanto más rápido se produce su agudez, va a tener que terminar finalmente en ARM o en ventilación mecánica con dispositivos de soporte vital. El manejo respiratorio en el paciente neuromuscular en general no recibe mucha atención, o sea, el paciente neuromuscular, si estamos pensando puramente, sin poner que sea obeso, sin poner que tenga obstrucción de la vía aérea, que sea hiperreactivo, bronquial, o sea, ponerlo simplemente como un neuromuscular, simplemente es darle volumen. O sea, el paciente neuromuscular no genera volumen por sí solo, entonces a darle un poquito de volumen, hasta darle con un poquito con una bolsa de resucitación, con un poquito de volumen, el paciente neuromuscular ya está bien, ya está contento, digamos. El papel inactivo hasta que los síntomas se tornan importantes y aparecen complicaciones, ¿sí? Si no tengo una buena ventilación, no tengo una buena protección de la vía aérea, voy a generar neumonías o broncoaspiraciones. Por ende, si tengo neumonía, tengo broncoaspiraciones, tengo aumento de carga, voy a llegar a una insuficiencia respiratoria, porque el paciente neuromuscular, gracias que puede movilizar un poquito de volumen para un estado en reposo, no pensemos que el paciente neuromuscular pueda caminar o movilizarse del living al baño sin ningún apoyo ventilatorio, pero si está en reposo con su poquito volumen está todo bien, pero si se le sumo una neumonía, con ese colapso alveolar, con esa carga elástica, y capaz también puede tener una carga resistiva, ¿sí? Y encima, con broncoaspiración, listo, tengo una insuficiencia respiratoria, o sea, tengo que ir viendo a estos pacientes cómo van evolucionando, controlar también su deglución, ir viendo cómo está deglutiendo, porque voy a saber que si no deglute bien su saliva, ¿sí? Voy a terminar una broncoaspiración, que por ende me va a llevar a una neumonía, y por ende me lo va a llevar a ventilación mecánica, y por ende lo voy a terminar acortando su calidad de vida. La fisiopatología de la insuficiencia respiratoria y enfermedades neuromusculares. Bueno, tenemos una debilidad, tenemos alteración del control ventilatorio, porque no es que el paciente va a tener puede tener una frecuencia determinada, pero va a tener poco volumen. Y restricción torácica, o sea, serían las tres conceptos. Si yo tengo debilidad, voy a tener alteración de los intercostales, voy a tener debilidad de los diafragmas y de los abdominales. Si tengo alteración del diafragma, no tengo una buena contracción diafragmática, voy a llegar a una hipoventilación. Si no tengo una buena contracción abdominal, voy a tener una tos débil que me va a llevar a una infección y por lo tanto una insuficiencia respiratoria. Si tengo alterado el control ventilatorio porque tengo una frecuencia determinada pero no manejo el volumen constante, llego a una hipoventilación. Y si tengo una restricción torácica, por ejemplo, una cifoescoliosis o una cifosis, voy a llevar también a la hipoventilación. Fíjense que el principal punto de un paciente neuromuscular es la hipoventilación, o sea que yo mejorando su ventilación, teniendo un buen volumen, voy a poder más o menos mantener al paciente en buen estado. Siempre, como les digo, hay que controlar todo lo que es la deglución del paciente. Mecanismo de hipoxemia. Sabemos que la ventilación alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen de espacio muerto fisiológico por la frecuencia respiratoria. O sea, el paciente puede tener una frecuencia respiratoria. ¿Va a mantener el volumen corriente? Por lo tanto, va a haber una falla de la bomba ventilatoria, que hay reducción del drive respiratorio. Ya el paciente no está ventilando con los 18 o 24 respiraciones que puede tener cualquiera de nosotros. Y está ventilando con menos frecuencia, porque está generando menos volumen minuto. Hay deterioro de la función muscular y hay incremento de la carga respiratoria.
Y eso es lo más importante de todo, deterioro de la función muscular y incremento de la carga respiratoria. O sea, ven cómo uno ya conociendo cuál sería la falencia que va a tener el paciente neuromuscular, ya me voy imaginando las terapias o los tratamientos que voy a tener que realizar con ese paciente y también qué cosas voy a tener que enseñar a la familia para que la tengan como alertas para ayuda para el tratamiento también. Entonces, los pacientes con debilidad muscular respiratoria presentan un patrón restrictivo, porque manejan poco PT. Entonces, tengo menor capacidad vital, 40-70%, menor capacidad pulmonar total, ¿sí? Y menor capacidad residual funcional. Se manejan muy por debajo de la capacidad residual funcional normal. Entonces, tenemos que la capacidad de difusión y el volumen residual está normal. O sea, no tengo problema de intercambio gaseoso. Lo que pasa es que tengo hipoventilación, por lo tanto voy a tener alvéolos que van a estar cerrados, que van a estar teniéndose el colapso, porque no tengo una buena caja ventilatoria en la cual me genere un diafragma, una buena ventilación, un buen movimiento de pasaje de flujo entre los alvéolos basales y verticales. No, si el paciente vive sentado y el diafragma trabaja con debilidad, las bases van a estar colapsadas. Si el paciente está boca arriba, durmiendo todo el día, y todos los alvéolos que están apoyados en la cama por presión hidrostática también van a estar cerrados y por ende no van a estar ventilando. Entonces voy a tener alteración principalmente de la ventilación, ¿sí? Pero no por no tener una buena membrana alveolo-capilar funcional. La membrana está perfecta, la alteración es el tamaño de los alvéolos. ¿Sí? Acuérdense que cuanto menor radio tiene un alvéolo, mayor presión interna tiene, por lo tanto, el poco aire que yo inspire como paciente neuromuscular va a ir a los alvéolos que tienen mayor radio, que tienen menor presión. No voy a ir al alvéolo que está más cerrado, que tiene mayor presión y por ende voy a tener que luchar. No, siempre los fluidos van de la zona de mayor presión a menor presión y en la forma más fácil que existe. Acá tenemos la relación, ¿sí? La fisiopatología, en la cual tenemos acá las curvas de compliance, ¿sí? Volumen en el eje de las Y en el eje de las X tenemos la presión. Y fíjense en la compliance, acuérdense que la compliance es un bucle, o sea, ¿sí? Tengo una curva en inspiración y una curva en expiración. O sea, el pulmón no se insufla y se desensufla de la misma forma, ¿sí? Tiene distintas formas de presiones y de formas. Acá lo estamos tomando como una sola línea, como lo tenemos siempre en nuestra mente, ¿no? Entonces tenemos en un paciente normal, fíjense en dónde está la capacidad residual funcional, a partir de ahí hacemos el BT, no son de esos 500 supuestos mililitros que estamos ventilando, pero fíjense en un paciente neuromuscular, ¿dónde está la capacidad residual funcional? Está ya casi, diríamos, por encima del volumen residual. Por eso, para poder realizar una ventilación abundante o máxima, tiene que partir desde acá. O sea, si nosotros partimos de acá, hacemos una inspiración fuerte, bien, parto ya de cierto piso, pero acá el neuromuscular está partiendo sobre un subsuelo. O sea, tiene que ir primero al suelo para luego lograr una buena ventilación, ¿sí? Esto es lo importante, saber de que el paciente neuromuscular tiene una capacidad o ventila a partir de una capacidad residual funcional muy por debajo, ¿sí? De un paciente normal. Y acá en este artículo de hipoventilación en pacientes o en enfermedades neuromusculares, ya nos dice que la hipoventilación en las enfermedades neuromusculares se atribuye a la debilidad de los músculos respiratorios, o sea, principalmente al diafragma. Acuérdense que los músculos accesorios van a trabajar en forma activa, pero si tengo una lesión neuromuscular, no vamos a tenerlos en forma activa. Y encima, si están un poquito activos, cuando el paciente esté durmiendo, esos músculos no van a participar directamente.
Y dice que normalmente durante el sueño REM hay reducción de la ventilación minuto, en comparación al estado de vigilia, porque los músculos accesorios, cuando estamos en un sueño REM, en un verdadero descanso, los músculos accesorios no trabajan, está trabajando solamente el diafragma. Y si el diafragma está debilitado, voy a disminuir mucho la ventilación minuto, voy a generar una hipoventilación muy importante. Entonces, durante el sueño REM hay hipotonía del músculo esquelético sin afectar el diafragma y músculos extraoculares. Estos cambios en el sueño son bien tolerados por los individuos en la mecánica respiratoria normal, pero plantea un problema importante para los pacientes con enfermedades neuromusculares, porque a menudo basan el apoyo de la respiración en los músculos accesorios, ya que en un paciente neuromuscular el diafragma está debilitado, voy a necesitar sí o sí de los músculos accesorios que ya no van a ser accesorios, porque va a trabajar el eco, los escalenos, los intercostales, los pectorales, todos para mejorar la ventilación, pero cuando yo me duermo, esos músculos no van a estar activos. Problemas con el sueño puede ser uno de los principales indicadores de debilidad muscular, ya que la utilidad de las pruebas de función pulmonar y gasometría arterial pueden no ser universalmente predictivas. A ver, lo ideal sería sacar los gases del paciente cuando está despierto, cuando está vigil, y sacarlos luego cuando está dormido. Pero a ver, no sé si alguno de ustedes se ha sacado gases arteriales, pero cuando, bueno, quien yo no puede sacar gases arteriales, pero cuando observa, cuando el médico saca un gas arterial y el paciente está dormido, se despierta. Es una acción dolorosa sacar gases arteriales. Entonces siempre lo voy a tener despierto, ¿sí? Solamente que el paciente tuviera una vía intermitente, ¿sí? En la cual yo podría sacar gases, ¿sí? Cuando el paciente estuviera durmiendo, ¿sí? Ahí podríamos analizarlo. Pero si estamos en la casa no va a estar, solamente va a tener una vía intermitente, pero va a ser venosa para colocar antibióticos, pero no arterial. Como la función respiratoria puede estar comprometida ante que los signos clínicos sean evidentes, es preciso controlar, o sea, debemos controlar la capacidad vital, la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. O sea, nosotros como kine tenemos que analizar, tenemos un paciente neuromuscular o con supuesta, todavía no está diagnosticado su alteración neuromuscular. Bueno, hagamos la capacidad vital, hagamos su Pmax y su Pmax en este punto. Y ahí ya vamos a tener un valor de referencia. Vamos a decir, y este tiene más, sí, es un paciente neuromuscular por las valores que tenemos, o está más con valores muy bajos, o no, está excelente. Bueno, tengo que tener esos tres datos. Después también en la causística, en pacientes neuromusculares con falla, tenemos que en el síndrome de Guillain-Barré o miastenia grave, incluye un aumento de debilidad generalizada. Tenemos disfagia, disfonía, disneas de esfuerzo o en reposo, y la incapacidad para manejar secreciones. Otro signo es el discurso entrecortado, necesidad de hacer una pausa entre las palabras mientras se habla. Esto es típico de un paciente neuromuscular. Primero su disfagia, no puede controlar el hablar con entregar la saliva, ¿sí? O sea, hay una incoordinación total, ¿sí? O sea, hay que pedir al paciente que trague, que hable, que respire, que trague, o sea, hay que hacerlo de forma muy paulatina, y el discurso es entrecortado, o sea, toma el aire y la oración, o sea, no puede mantener una oración extensa, cada vez las oraciones son más pequeñas para poder. Entonces, bueno, ahí uno tiene que hacerle el corte, que tome aire, que ventile, ¿sí? Y que ahí largue la oración. Pero bueno, es todo un tema, o sea, fíjense la coordinación que debe tener el paciente, y eso hay que enseñarle a la familia, de que degluta, que no tenga saliva, luego que inspire, luego que hable, luego nuevamente que trague, o sea, todo ese proceso hay que tenerlo en cuenta y enseñar a la familia y también al paciente para que él se pueda comunicar si está en una reunión, ¿sí? Vienen a visitarlos a unos amigos a la casa, 2 o 3, y él pueda, ¿sí? Dialogar, ¿sí?
sino lo típica que uno ve es que vienen 2 o 3 amigos con el paciente neuromuscular, y como el paciente, claro, neuromuscular, entre que coordina, entre que traga la saliva, entre que inspira, entre que puede lograr la oración, los otros dos están hablando, ya pasaron el tema. Entonces también hay que explicarle, porque eso también, en vez de ayudar al paciente, ocasiona depresión. Entonces, ¿cómo hacemos la prueba de conteo de respiración única? Se pide al paciente cuente en voz alta después de una inspiración máxima. Máxima a partir, ¿se acuerdan de que su capacidad funcional residual está muy por debajo? Hace una inspiración a su volumen de reserva inspiratoria máxima y el individuo tiene que empezar a respirar. Tiene que empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Un paciente normal puede llegar a 50 sin problemas, ¿sí? Si el cuenteo es menos de 15, se correlaciona con deterioro severo de la capacidad vital. Acá simplemente, ¿sí?, me está dando un dato, me infiere cómo está su capacidad vital. Esto se los traje como para que relacionemos y tengamos en cuenta algo que al paciente neuromuscular que tenga alteración de su disfagia le ocasiona horrores y los traumatiza demasiado, ¿sí? La deglución es gatillada en el individuo normal unas 600 veces por día. 200 veces al comer y al beber. 350 veces mientras se está despierto, sin alimento. O sea, 350 veces estoy deglutiendo saliva sin ningún alimento. Y 50 veces a dormir. Si un paciente neuromuscular no tiene control de su deglución, tiene esa disfagia, no va a poder controlar estos 600 mililitros, o sea, esas 600 veces que va a tener que tragar, ¿sí? Esos 2000, más o menos son 2000 mililitros que uno tiene de saliva por día. ¿Sí? Y le va a ocasionar trastornos importantes porque lo va a deprimir y va a ocasionar que se encierre en sí mismo y que no quiera avanzar también. Entonces hay que explicarle y ver cómo podemos solucionar ese tema. Bueno, si uno quiere ver acá en cuanto a las técnicas kinésicas, evaluación kinésica, tenemos que las presiones máximas, ¿sí? Vamos a tomar una Pimax, una Pmax, uno tiene que dirigirse a estos pacientes con una batería de instrumentos como para poder evaluar bien al paciente que yo tengo. Tengo que saber de dónde parto, ¿sí? Cuáles son los valores mínimos que tengo ahora, como para saber luego, para ir evaluándolo con mi terapia, y también viendo si estoy avanzando o si el paciente está avanzando en su patología, ¿sí? Y poder mejorarlo, ¿sí? Entonces tenemos la presión, la Pmax, si es menor a 20, es incapacidad para ventilar adecuadamente. Una presión expiratoria Pmax debajo de menos más 40 centímetros de agua, incapacidad de toser y aclaramiento de secreciones, que no me sirve de nada, ¿sí? La capacidad vital, si es menos de 30 mililitros por kilogramo, hay incapacidad para toser adecuadamente. Si es menos de 20 mililitros por kilogramo, hay incapacidad para suspiros o prevención de atelectasia. O sea, uno habitualmente le puede dar al paciente un protocolo que a lo largo del día realice distintos suspiros. El suspiro me va a insuflar un poco, ¿sí?, el pulmón. Por lo tanto, voy a evitar las atelectasias que se me van ocasionando, ¿sí? Y si tengo menos de 10 mililitros por kilogramo, incapacidad para ventilar adecuadamente. Acá ya estamos más que nada para ocasionar una ventilación no invasiva. Compromiso vulvar o parálisis o debilidad vulvar, hay incapacidad para proteger la vía aérea y evitar aspiración. Acá el paciente ya no tiene control de su deglución. Acá sí ya estamos más complicados. Además de los otros datos, ¿no? Pero acá si ya el compromiso es vulvar, no tengo control de la deglución. Y los gases arteriales, hipercapnia, incapacidad para ventilar adecuadamente, hipoxemia, incapacidad para oxigenar adecuadamente.
sea, tendríamos que tener todos estos datos para poder saber a partir de hoy qué tratamiento voy a hacer y hacia dónde va a ir ese tratamiento, ¿sí? La rehabilitación de un paciente neuromuscular, de un paciente crónico, de un paciente domiciliario, tiene que ser multidisciplinaria. Tiene que estar el paciente en el centro. Luego está la familia, que es un eje importante, y tenemos que detectar quién es del familiar el que realmente nos sirva, ¿sí? No el que deprima al paciente, el que sobreexija al paciente, que le diga, pero ¿cómo que no puedes tragar esto? ¿Cómo esto no puedes hacerlo? O sea, no, necesitamos saber el familiar positivo. Eso es importante, poder distinguirlo y poder que ese paciente, que ese familiar esté en la casa, ¿no? Habitualmente en estos pacientes están con la esposa o el esposo, que están también con su conflicto, que están viendo a su ser querido que está en su deterioro, entonces tampoco no es alguien positivo, pero bueno, hay que tratar de hablarlo y asentarlo de la necesidad de que él sea positivo para que todo funcione, ¿no? Luego también tiene que haber una fonoaudiología, tiene que haber un médico, obvio, que controle todo esto, tiene que haber una enfermería adecuada, tiene que haber una terapia ocupacional, y por supuesto tenemos que estar nosotros, que a veces en una internación domiciliaria uno trata de ver todo esto, ¿no? De poder ver cómo va todo este circuito, para también uno saber dónde está parado y para saber si uno, el tratamiento que está haciendo, lo está haciendo y lo está haciendo bien y está funcionando bien porque está todo esto bien, o lo está haciendo bien, pero no funciona porque todo lo demás no funciona, ¿sí? Eso es importante. Clasificación de los pacientes. Los pacientes pueden estar con o sin dependencia de oxígeno, y puede estar con dependencia de ventilación mecánica con presión positiva, ¿sí? Con interfaces, con máscaras, o puede estar con traqueostomía. Podemos encontrarnos desde un paciente sin oxígeno, con oxígeno, o llevarlo a una traqueostomía, o ya arrancar con un paciente traqueostomizado. En estos pacientes neuromusculares, en los celas vulvares, habitualmente uno cuando comienza a verlos, lo comienza a verlos ya con indicación de ventilación invasiva, pero están con demasiado lago los faringios, está con demasiada saliva, entonces hay que hablar con el médico para que le den algún medicamento para disminuir la secreción de saliva, que lo habitual es la paratropina, que se da varias veces al día. Lo que sí, la paratropina lo que ocasiona también es sequedad en todas las glándulas, entonces puede ser también que tengamos que no indicar nosotros, pero sí que también el médico indique laxantes, porque si no también el paciente va a tener constipación, y al tener constipación y no poder defecar adecuadamente va a tener que generar más fuerza que no va a tener, entonces tenemos que ir viendo todo eso. O sea, está bien, no voy a tener saliva, pero también quiero que el paciente tenga una buena calidad de vida en otro sentido, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer internación domiciliaria en un paciente, en este caso neuromuscular, tengo que tener todos los requerimientos, ¿sí? A veces uno participa, ¿sí?, en el pedido de requerimiento para que el paciente vaya al domicilio, o a veces uno ya llega al domicilio con un requerimiento. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta un aspirador, sí o sí, tubuladura B63 o T63, sondas, catéter, K32 tenemos que tener, que tenga con varias fenestras, no esa única fenestra que lastima, lamentablemente. Después, solución fisiológica para instilación, quise decir yo instilación o lavado de la B63, no instilar al paciente, sino a la B63. O paciente que estuviera traqueostomizado con un con un circuito cerrado de aspiración, instilar, pero para limpiar lo que es la K32 que queda dentro del envoltorio, no instilar en la interfase, ¿sí? Guantes estériles o manoplas, gasas estériles, tenemos que tener, jeringas, tenemos que tener medidores de manguito de neumotaponamiento. Tenemos que tener, si el paciente está traqueostomizado, tenemos que tener cánula de traqueostomía de repuesto. O sea, no puedo tener, el paciente está con una cánula número 8, listo. Con catéter subglótico también, tiene que tener catéter subglótico.
si no, no me sirve para nada. Bueno, pero tengo otra acá por si se me obstruye la cánula. No, bueno, hay que conseguirla, tiene que estar. El familiar, alguien que esté encargado, sabe cambiar, sabe realizar el cambio de una cámara de traqueostomía. Sí, no, bueno, ¿quién lo hace? Bueno, lo hace el enfermero. Bueno, está siempre, no está siempre. Se le enseña a alguien a hacer el cambio de traqueostomía. También en estos casos tenemos que saber muy bien cómo está el ostoma de ese paciente, ¿sí? Tenemos que saber si el ostoma tiene granuloma, si tiene granuloma de la hora 11 a la hora 3, si tiene colapso dinámico además de la vía aérea, si el ostoma fue por una traqueostomía percutánea en la cual el orificio es muy pequeño, si fue quirúrgico que es más amplio, o sea, necesito saber muy bien conocer bien esos tomas. Después Pervinol o solución para higiene de los tomas, sildocaína o lidocaína en jalea por si tengo que hacer intercambio de la cánula, o por si en alguna razón tengo que hacer una aspiración nasal. También la K32 muchas veces se utiliza el succionador para los pacientes que tienen mucho lago faríngeo. El paciente está constantemente a veces con el succionador, entonces hay que enseñarle de que, bueno, sí, está bien, el succionador de saliva te va a ayudar porque no vas a tener, pero no estás favoreciendo para poder deglutir adecuadamente. Entonces también hay que trabajar con eso entre el paciente y el familiar, ¿no? Bueno, un resucitador para hacer realización de presión positiva intermitente, nebulizador con la opción de realizar las mismas con oxígeno, ¿sí? Y humidificación y aerosolterapia. Tenemos que pensar que si el paciente va a tener ventilación no invasiva, va a tener que tener humidificación. ¿Por qué? Porque el paciente, también hay que hablar de lo siguiente, que el paciente tiene que estar nutrido e hidratado adecuadamente. Si el paciente no tiene un control de deglución de la saliva, no voy a pretender que el paciente coma. Entonces voy a tener que tener una gastrostomía o una sonda K108 para nutrirlo y para hidratarlo. Entonces, tengo que tener en cuenta también lo importante, la hidratación y nutrición de ese paciente. También, no es función kinésica, pero si yo kine no controlo esos datos, tampoco me va a salir para mí. Y la aerosolterapia, por si, si ese paciente tiene además, por ejemplo, un colapso dinámico o si tiene una hiperactividad bronquial. Es muy raro encontrar un paciente puramente neuromuscular y que no tenga otra cosa. Después también voy a necesitar picoflujo, baja lengua. Baja lengua, ¿por qué? Porque quiero ver cómo está la sensibilidad de sus pilares, cómo está su reflejo nauseoso. O sea, quiero ir analizando a medida que uno lo va viendo. No es analizándolo todos los días, pero bueno, hoy lo voy a ver, hago la prueba. Bueno, listo. A partir de acá hacemos ahora el tratamiento. A la semana o cuando veo que algo está pasando, vuelvo a analizarlo, vuelvo a evaluarlo al paciente, ¿no? Válvula unidireccional para acoplarlo al AMBU, me sale la marca, a la bolsa de resucitación para hacer aire stacking, válvulas threshold para producir, generar ejercicios de resistencias inspiratorias y expiratorias, incentivadores de flujo. Saturómetro de pulso es importantísimo, ¿sí? Que tenga el paciente un saturómetro de pulso, y lo más importante que sea un saturómetro de pulso bueno. ¿Por qué voy? Porque el paciente neuromuscular o el paciente crónico a veces tiene poca capilaridad en sus miembros, en su parte distal, puede estar frío. Entonces, un saturómetro, si es muy de baja calidad, no me va a captar, ¿sí? Tratemos de buscar o de conseguir que la obra social o la prepaga o quien sea nos consiga un buen saturómetro, ¿sí? Ventilación no invasiva, bueno, acá vamos a tener que ver el flujo continuo, si las máscaras, variedad de máscaras, y de última también estos pacientes, más que nada los nervios musculares, tienen para facilitar la tos, un cofacil, ¿sí? Ayuda que un insuflador exuflador, ¿sí?
Bueno, acá les traje un poco de fotos de lo que tendríamos, ¿sí? Jeringas, guantes, K32, el succionador, que el neuromuscular está constantemente con el succionador, es una cosa que hay que tratar de sacárselo y cuesta, realmente cuesta. Un saturómetro que puede ser en este caso portátil o puede ser de escritorio o de mesa de luz, lo que quieran ustedes, un picoflujo, un bajalengua, un aspirador, una bolsa de reservorio, perdón, una bolsa de reanimación. Después, si estamos hablando de paciente de oxigenoterapia, bueno, voy a tener que tener un concentrador, una mochila, si capaz el paciente, también tenemos que pensar capaz si el paciente vive en una casa amplia y bueno, y quiere moverse, traer una silla de ruedas desde, no sé, 50 metros y irse al patio, bueno, también va con una mochila, ver todas las posibilidades que se puedan tener. Y un cilindro de oxígeno siempre también, ¿sí? Después en presión positiva tenemos distintos dispositivos, tenemos desde los más simples, que son simplemente BiPAP con frecuencia, con backup de frecuencia, todos estos, después tenemos ya lo que es un Stellar, en el cual ya tenemos modo de presión de control, tengo modos IVAPS, en el cual son modos inteligentes de ventilación alveolar, tienen, fíjense que tanto el RQ como el STA, perdón, el Stellar tiene humidificadores, luego tenemos el LEOP, que es un dispositivo en el cual tiene cámara de alto flujo, ventilación no invasiva y ventilación invasiva, tenemos el Astral, que también tiene, puede ser monorama a doble rama, es un soporte vital, estos dos son de soporte vital, todos son con conexión a oxígeno, y todos tienen estos que son estos tres, el Hercule, el Stellar y el Astral, tienen un dispositivo MODE en el cual puedo registrar si hay alteración de su frecuencia respiratoria, de su volumen minuto, de su índice de Tobin, y el EOP también tiene su modem en el cual me va a también dar un despliegue de cómo está ventilando ese paciente. Si por lo menos tengo un control, pues si estos pacientes están en un domicilio, puedo estar yo mirando cómo está ese paciente, ¿sí? Si está teniendo fugas, si no, entonces estoy viendo si se va a adaptar o no a ese tratamiento, ¿sí? Después de interfaces, en interfaces tenemos hoy en día es una variedad tremenda, tenemos nasales, en la cual fíjense tengo un nasal que agarra toda la narina, toda la nariz, tenemos las otras que solamente son apoyo de las narinas, tenemos estas también, apoyo de la narina, ¿sí? Eh, Fíjense que, por ejemplo, esta tiene todo esto que es más siliconado, en cambio este es más rígido, toda esta parte, y recién siliconada más en la parte que va más en la parte de la mejilla. Eh, Hay que ver qué máscara es la adecuada para el paciente. No, no todas las máscaras es la mejor para todas, para todos los pacientes. Después tenemos, por ejemplo, oro nasal, estas, ¿sí? Que apoyo la nariz y tengo la boca, como se ve acá, ¿sí? También tenemos la oro nasal tradicional. En estas que son oronasales, que es apoyar la nariz y tener la boca, ¿sí? Hay que tener cuidado cómo están colocadas, cómo le queda al paciente la sujeción del arnés. Porque hay pacientes neuromusculares que eh, eh, ocasionan de que pierdan presión por las mejillas, ¿sí? Y entonces voy a tener que, por ejemplo, en esta, ¿sí? Voy a perder la presión acá en la mejilla porque se me va a insuflar la mejilla entre las dos sujeciones. En cambio, la otra es un poco más baja y ocasiona de que no me insufle la mejilla. Eh, y esta, la otra, interfaz es la pieza bucal muy utilizada por los neuros musculares, ¿sí? Entonces, a ver, hay variedad de máscaras hoy en día, pero hay que ver qué tipo de paciente tengo y qué máscara es la adecuada para ese paciente. Y también si queremos podemos poder analizar al paciente con o sin balón esofágico, puedo tener un nemotacógrafo en el cual puedo analizar como vemos acá, los distintos datos, frecuencia respiratoria, volumen que está manejando, la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria mínima,
Puedo tener curvas, puedo tener bucles, puedo analizar si coloco un balón esofágico, puedo saber la carga elástica o la carga resistiva que tiene el paciente. Bueno, podemos analizarlo, a pesar de esto lo podemos tener nosotros, llevarlo y analizarlo a ese paciente. También tenemos los entrenamientos y ejercitadores, tenemos acá los threshold, que son ejercitadores inspiratorios y expiratorios, que se pueden acoplar, mejor dicho, a las cánulas de traqueostomía. Entonces yo voy a sacar al paciente, por ejemplo, en este que es el primero, que es para trabajar el diafragma, para mejorar o para rehabilitar la presión inspiratoria máxima. Entonces yo tomo primero su presión inspiratoria máxima. Bueno, me da tanto. Y ahí yo voy a trabajar el 8%, el 10%, el 12% de Sapimax, dependiendo de la calidad del paciente que yo tengo. Entonces, le voy a colocar acá adentro, tiene un resorte en el cual voy a girarlo y voy a colocar, entonces voy a hacer ejercicio, por ejemplo, el 10% de tanto de presión inspiratoria, y le voy a hacer que haga 7 series de 8 repeticiones, que inspire, ¿sí? Y que exhale. ¿Sí? Y tenemos acá para que sujetar la narina para que no haya pérdida. Y lo mismo va a ser con la parte de ejercitador de la fuerza muscular expiratoria, que no necesito. Yo necesito una buena inspiración y una buena expiración para que realice una buena tos. Y luego tenemos los incentivadores volumétricos. A mí me gustan más personalmente los incentivadores de flujo, más que volumétricos, porque puedo, según el flujo, según la esfera que levante, ¿sí? Voy a tener cuánto va a ser el flujo que realmente está movilizando el paciente. Ahí me va a interesar más, en estos casos, cuánto flujo está movilizando y de cuánto volumen. Capaz sí, al incentivador volumétrico lo voy a utilizar como evaluador inicial y para ir viendo después las distintas evaluaciones que yo haga, pero para ejercitarlo prefiero más el incentivador por flujo que el volumétrico. También tenemos que tener máscara de reservorio, máscara Venturi, cánula nasal, equipos, en este caso son las acapelas, pero son equipos de vibración PIP, en la cual el paciente exhala y al exhalar vibra, ¿sí? En su interior una varilla en la cual me genera una vibración que favorece un movimiento de vibración retrógrado para movilizar las secreciones, ¿sí? Es efecto Pascal, ¿sí? Esto está cerrado porque yo estoy acá expirando, hago un circuito cerrado, la presión, estos equipos tienen una presión acá que me genera una PIP determinada, esa presión positiva que me genera acá, con un circuito cerrado la transmito, ¿sí? Con esa vibración, esa frecuencia de oscilación hacia las vías aéreas. Y luego vamos a tener, obvio, las nebulizaciones si el paciente lo necesita. Y luego después tenemos, si el paciente yo no puedo asistir a tos de ninguna manera, tengo el COFACID o la tos asistida, ¿sí? El COFACID que ya no se ve en día, pero en alguna clínica capaz está, y el COFACID moderno en el cual puedo colocar oscilaciones en inspiración, en expiración, manual, no manual. Y luego tengo el famoso air stacking, que lo voy a hacer con una válvula unidireccional, y bueno, a partir de una bolsa de resucitación. Lamentablemente cuando yo hablo con estos pacientes voy a tener objetivos de corto y de largo plazo. ¿Sí? Yo lo voy a tener que ya tener focalizados y tener también la capacidad de poder cambiar, ¿sí? De saber si el corto plazo que yo me había planteado ya no y voy a tener que avanzar a otro. ¿Sí? Y bueno, algo importante, entonces con todo lo que hemos hablado tenemos que saber cómo es una tos normal, ¿no? La tos normal es una inspiración profunda, un cierre de glotis y una expiración profunda, ¿sí? Muy bien. Y el estímulo de la tos puede ser, puede ser voluntario, puede ser, puedo toser, en realidad así en este caso, pero como estoy sola, puedo toser, o estimulo la tos, ¿sí? Muy bien. Y acá vamos a tener un gráfico en el cual cómo el diafragma va a hacer la inspiración profunda, tomo el aire,
Cierro glotis. Si no tengo cierre de glotis es imposible realizar una buena tos. Eso es importante también. Tengo que rehabilitar el cierre de la glotis. ¿Sí? Si no, no puedo realizar una buena tos. Cierre de glotis y luego la fase explosiva o expulsiva, que es la fase en la cual puedo eliminar las secreciones. Pero si el paciente no me ingresa una buena cantidad de aire, no va a poder exhalar. Y lo importante es el cierre de glotis. Si yo lo ayudo al paciente con una bolsa de resucitación, puedo coordinar que él insufle, o sea, que él tome aire y yo lo insufle, que haga una apnea, ¿sí? Por eso está el air stacking. El air stacking es cuando no hay cierre de glotis, entonces se mantiene ahí, porque hay una válvula unidireccional, y cuando exhale, ahí va a alargar el aire, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? La evaluación de la tos va a ser constantemente Pmax, Pmax y el pico flujo tosido. La presión inspiratoria máxima, expiratoria, ¿sí? Ya dijimos que, habíamos dicho anteriormente, que menos de 40 ocasionaba trastorno para poder ser la fase expulsiva. Tengo que trabajar la fase abdominal. No solamente me tengo que concentrar en la fase inspiratoria, sino también en la fase abdominal, ¿sí? El pico flujo tosido también habíamos dicho. Si el pico flujo tosido es bajo, también me va a ocasionar un deterioro en la tos. Entonces voy a tener acumulación de secreciones, ¿sí? Muy bien, el valor normal entre 6 a 12 litros por minuto, ¿sí? Depende del sexo de edad. Acá, un pico flujo tosido por debajo de 160 litros por minuto indica incapacidad para manejar secreciones, ¿sí? Eso es lo importante. Un pico flujo menor a 160 litros por minuto me está ocasionando que no puedo manejar bien la secreción. Entonces, pico flujo y Pmax son útiles para evaluar si el paciente puede tener una fase explosiva importante o expulsiva importante, ¿sí? Acá lo mismo, la tos inefectiva. Si no tengo una Pmax importante y un pico flujo por debajo, un pico flujo, ¿no? Por encima de 160 litros por minuto, no voy a tener una tos eficaz. Y tengo que tener cierre de glotis. Si no tengo cierre de glotis, no puedo generar la tos. Eso es importante. Muy bien. Acá sí me está gustando más, que lo que yo había puesto anteriormente estaba mal. Los valores menores de 270 litros por minuto generan un mayor riesgo en el desarrollo de complicaciones respiratorias, ¿sí? O sea, 270 litros por minuto ya me está diciendo de que estoy generando alteraciones, o sea, voy a tener alteraciones, ¿sí? De protección de la vía aérea. Y si encima estoy por menos de 160 litros por minuto, peor todavía. Acá les traje estrategias terapéuticas para aumentar la eficiencia de la tos en pacientes con enfermedades neuromusculares. Es un artículo de colegas chilenos muy bueno, en la cual me está diciendo acá, evaluación de pico flujo, si es menos 60 litros por minuto, si es entre 60 y 270, y si es mayor a 270 litros por minuto. Evaluar la capacidad vital. Acá me hace evaluar la capacidad vital, pero acá es algo importante. Fíjense, si el pico flujo es de menos de 60 litros por minuto, directamente voy al protocolo de asistencia de tos, sí o sí. ¿Qué se puede hacer? Paciente no ventilado, asistencia manual. Si el paciente está ventilado, voy a hacerlo con asistencia ventilatoria. Si el pico flujo va entre 160 y 270 litros por minuto y la capacidad vital dio por debajo de 80, sí entra protocolo de tos asistida. Y acá lo mismo, paciente ventilado o no ventilado. Y si el pico flujo es mayor o igual a 270 litros por minuto y la capacidad vital me dio por encima de 80, y no va a entrar al protocolo de tos. Pero bueno, lo vamos a ir controlando igual por las dudas, porque es un paciente neuromuscular. Las técnicas de tos asistida manuales, base de compresión abdominal en la fase expiratoria, ¿sí? Puede hacer respiración glosofaringia, y si hay disfunción glótica, que es lo que yo decía, si no hay cierre glótico no puedo hacer la tos en forma espontánea o tos asistida, tengo que sí o sí hacer air stacking, ¿sí? Luego voy a tener que, si el paciente está con ventilación mecánica, el paciente está con ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica
invasiva, ¿sí? Puedo utilizar el equipo como tal para hacer distintas técnicas, o puedo hacer directamente con el COFACID, ¿sí? A ver, el COFACID está bien, si lo tenemos lo podemos utilizar, pero no es como el patrón puro de hacerlo siempre, ¿sí? El COFACID se va a utilizar en determinados momentos, ¿sí? Cuando el paciente realmente, yo le hice la técnica de tos asistida, hice eye stacking, pude hacer presión positiva intermitente, bueno, y ahí recién voy al COFACID, ¿sí? No porque lo tenemos, lo usamos, ¿sí? Sí, lo podemos hacer, si está en la casa del paciente, el COFACID tiene distintos programas en los cuales yo le puedo dejar el programa para que el familiar lo haga, ¿sí? Entonces cuando alguien no está, lo puede hacer el familiar. Eso sí es algo muy positivo. Entonces, las técnicas que podemos usar para favorecer al paciente neuromuscular en cuanto a las secreciones que va a tener porque está hipoventilando, va a ser tos asistida, aire stacking más tos asistida o opción COFACID. La tos asistida, bueno, es compresión, ¿sí? Simultánea de todo el abdomen en sentido centípeto para poder ayudarlo, ¿sí? Más que nada, acá les traigo las fotitos, ¿sí? En la cual, si se puede hacer de a dos mejor, que a veces es mucho más fácil, a veces de a uno, habitualmente estamos solos, ¿sí? Pero bueno, podemos hacerlo. El objetivo de la asistida, entonces, es mantener una buena compliance, optimizar las secreciones bronquiales y mantener la ventilación alveolar. O sea, acuérdense, nuestro objetivo es lograr una buena ventilación y lograr una buena oxigenación del paciente. Muy bien, entonces, para que el paciente tosa necesito ante todo una buena coordinación del paciente y un buen estado cognitivo del paciente, ¿sí? Si el paciente no tiene buen estado cognitivo o no me colabora, bueno, voy a tener que ir a hacerlo con el stacking, o si no, no voy a tener resultados, ¿sí? Sí, tengo que tratar primero de poder enseñárselo y poder coordinar, ¿sí? Luego, acuérdense que esto es en el tiempo, entonces al principio voy a tener que tratar de lograrlo en forma coordinada con él. Muy bien. Después, acá puedo hacer el área stacking más tos asistida, ¿sí? Acá sí voy a tener que tener una ayuda, no puedo hacer asistir más el área stacking con la válvula unidireccional. El COFACID, como yo les dije, lo bueno es que tiene un pedal en el cual yo puedo trabajar, puedo hacer la compresión de la tos asistida y puedo, tiene también una tarjeta en la cual me va a dar toda la información. Pero lo importante es que puede ser bucal, puede ser, perdón, con máscara, puede ser con pipeta o puede ser con cánula. ¿Sí? La técnica de insuflador, insuflador, se maneja con presiones positivas, 40-60, y luego se hace una fase inspiratoria y negativa de menos 40 y menos 60, ¿sí? Que es justamente lo que uno hace, inspira, toma aire, cierra, hace una pequeña apnea, ¿sí? Y luego expira, ¿sí? Como yo les dije, se puede colocar programas, entonces uno le puede dejar un programa domiciliario para que el familiar lo pueda hacer. O a veces el mismo paciente al principio lo puede hacer. Bueno, después, ¿cómo aplicar la presión positiva? Bueno, hay que identificar la patología, hay que conocer la fisiopatología del paciente, qué objetivo quiero yo con la presión positiva, el equipamiento y la interfase, lo más importante, ¿sí? Y monitorearlo, o sea, no puedo colocar ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica por traqueostomía y listo, y no monitorearlo, ¿sí? Y hay que evaluar los resultados, y constantemente tengo que evaluar si las presiones que yo coloqué o la modalidad que yo coloqué es lo que conviene para ese paciente, ¿sí? Bueno, si yo lo voy a colocar presión positiva intermitente con ventilación no invasiva, es tratar de evitar la traqueostomía, ¿sí? O evitar la intubación si hay que derivarlo, ¿no? Pero todo es lo mismo, disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el intercambio gaseoso. Bueno, las ventajas con respecto a la ventilación mecánica invasiva, ya lo sabemos de la ventilación no invasiva a la invasiva, ¿sí?
Bueno, cuando yo incluyo, o sea, si hay músculo asesor, si hay respiración paradojal, si la frecuencia está aumentada, si hay disnea, si la presión de dióxido de carbono está aumentada y el pH disminuido, si la PAFI es menor de 200, bueno, pero acá yo voy a tener que tener el laboratorio también, ¿no? Entonces, a ver, si uno en el domicilio está viendo que el paciente ya está necesitando, porque está con aumento de patrón respiratorio, pero voy a necesitar también ya con el médico para lograr gases arteriales y poder definir hacia dónde vamos, ¿no? Y los equipos tenemos flujo continuo, los microprocesados que van a estar más en terapia intensiva y los duales, ¿sí? Acá lo mismo que les mostré anteriormente, distintos equipos van a tener distintas modalidades, en la cual voy a tener distintos tipos de alarmas también para colocar. Hoy en día colocar una ventilación no invasiva a nivel domiciliario da mucho, podemos evaluarlo tranquilamente y podemos ir viéndolo tranquilamente, ¿sí? Los soportes vitales también es muy importante. Y luego, bueno, nunca nos olvidamos de la ecuación de movimiento. Si nosotros vamos a ventilar o vamos a decidir si está en fatiga o no fatiga, dependiendo de la ecuación de movimiento, ¿no? Eso es regla de la vida. Bueno, ventilación BNI, colocarlo, bueno, se va a colocar en presión de soporte, PIP en estos casos, pues sí, pero más que nada uno coloca en nuestro paciente un BIPAP, Vital coloca modo ST, porque estamos tratando de mantener una presión determinada para que estos alveolos estén funcionales, porque acuérdense que al tener una hipoventilación van a haber alveolos colapsados o con menor radio, entonces la idea es mantener una PIP, una presión basal y a partir de ahí ventilar, por eso habitualmente trabajamos más que nada con este modo ST o con modos de que me mantengan entre dos presiones, ¿sí? La capacidad de resistencia de los músculos inspiratorios, como dijimos, el patrón respiratorio, la intensidad y duración de la contracción y la fuerza muscular, eso no va a depender de cómo esté el paciente. Entonces yo al poder ventilar al paciente voy a disminuir todo esto y voy a disminuir la fatiga de los músculos inspiratorios. ¿Se acuerdan que la fórmula o la regla para establecerla es la presión, la pi, menos sobre la pi max, en la cual si me da más del 40% tengo una fatiga de los músculos inspiratorios. Pero al colocar una ventilación no invasiva o ventilación invasiva, diríamos, a través de una traqueostomía, a través de un flujo, la idea es justamente disminuir el patrón respiratorio, disminuir la intensidad de duración de la contracción y disminuir la fuerza muscular que está necesitando el paciente, ¿sí? Monitorear voy a tener que monitorear. Ya cuando yo coloco ventilación no invasiva a un paciente, voy a tener que monitorearlo, sabemos muy bien. Y también no nos tenemos que olvidar que además de eso tenemos que pensar en el equipamiento de enserestación, perdón, enserestación, la mesa escotada, colocar almohadones para las posiciones en distintos decúbitos, el paciente tiene que cambiar de decúbitos. Lo ideal es que pase distintos decúbitos, no siempre que esté boca arriba, hay que evitar escalas, hay que evitar lesiones de partes blandas, y también tengo que colocar cuñas para unos superiores, para unos inferiores, o sea, eso también tenemos que estar presente nosotros. ¿Sí? Y también no olvidarnos que pacientes con alteración neuromuscular al inicio, algo placentero que le podemos dar al paciente es la hidroterapia. Sí, hay pacientes en los cuales yo he trabajado en pacientes domiciliarios que eh, de tener una casa pasan a un edificio para tenerlo todo en un mismo piso y al tener menos espacio, y tienen pileta. Entonces uno puede llevar al paciente a la pileta, siempre que tenga un control de esfínter, si no se puede colocar a determinadas bombachas que se pueden comprar por importación, en la cual son muy resistentes, en la cual uno puede trabajarlo con hidroterapia. Y el paciente puede caminar en el agua, ¿sí? Acuérdense de todas ustedes que nos da el agua, ¿sí? Entonces le da una soltura al paciente que en tierra no lo tiene. Entonces eso nos da un bienestar y una mejoría a nivel cognitivo del paciente.
Y después, por último, también es pensar la calidad de vida. Nosotros cuando vamos al domicilio nos vamos a encontrar con la mascota del paciente, ¿sí? La mascota del paciente lamentablemente va a estar con nosotros mientras estamos trabajando con el paciente, ¿sí? Porque es una parte del paciente, entonces también tenemos que entender eso, ¿sí? No generar un rechazo de decir, no, el animal se tiene que alejar mientras estoy yo, mientras estamos trabajando. No, la mascota es parte del paciente. Entonces, hay que aceptarlo como un familiar más, diríamos, ¿no? Es difícil este concepto, no es fácil, ¿sí? Pero si la mascota está dependiendo de ese paciente y va a estar mientras nosotros estemos, ¿sí? Y es algo muy, muy interesante, pero los animales, las mascotas, cuando uno está trabajando con el paciente, se quedan en la habitación, pero observan, no se interponen, ¿sí? Eso es algo realmente importantísimo de los pacientes, de las mascotas de unión con el paciente. Bueno, espero que le haya servido, capaz fue muy larga, capaz faltaron más datos, realmente estos pacientes son para trabajarlos en forma muy global, ¿sí? Entonces, bueno, es difícil poder achicarlos en una forma. Le dejo acá mi mail, que está mal escrito, porque es Maggie Veroné, sí, le puse una W de más, ¿sí? Maggie Veroné, sí, la W está de más. Bueno, cualquier cosa igual está el contacto de Cris, y espero que, bueno, que haya sido eh, de su buen estar esta clase, ¿sí? Bueno, nos veremos en alguna otra clase, y buenas tardes.